Están girando las noticias del mundo. Muchas gracias a Sandra Milena Buitrago desde Arauca Estéreo 100.3 FM Noticias con la información. No es el mejor momento en Colombia con esta escalada terrorista en algunos sectores y con el llamado a un paro armado por parte del Ejército de Liberación Nacional y algunos sectores al margen de la ley. Señores, a esta hora saludamos en la mesa de trabajo precisamente a un gran analista internacional, como es el doctor Juan Manuel Charri, a esta hora en la mesa de trabajo del CIA, Sistema Informativo Auténtico y Al Día Noticias, para dialogar sobre lo que sacude al mundo el día de hoy en todos los ámbitos de la humanidad, en el ámbito económico, en la paz, la tranquilidad, lo que puede suceder frente a lo que se está dando en Ucrania en este momento. 6 de la mañana, 47 minutos. Doctor Juan Manuel Charri, muy buenos días, bienvenido al CIA. Muy buenos días para todos. Bueno, doctor Juan Manuel, ya haciendo una lectura de lo que ha transcurrido durante estas 48 horas del primer, digamos, acto de incursión allí en Ucrania, ¿qué lectura hace usted en este momento? Esto ya varios gobiernos de diferentes países se han pronunciado, cada quien coloca, digamos, su posición frente a lo que está pasando. La lectura que le hace usted en esta mañana al tema Ucrania-Rusia, Rusia-Ucrania y también inmersa allí la OTAN, doctor Juan Manuel. Sí, señor, yo diría que estamos frente pues a una situación muy delicada, muy grave y sin unos antecedentes, digamos, próximos en un contexto del siglo XXI, de economía globalizada, de tecnologías de la información, donde Rusia, donde ya había hecho una incursión en Crimea, hace una segunda, digamos, más profunda en el territorio de estos países que hacen parte de lo que podríamos llamar Occidente, y reclama territorios que considera históricamente rusos, con el pretexto de respaldar los movimientos separatistas y generar pues una yo llamaría como una punta de lanza en el territorio ucraniano, en donde logró pues desplazar a la tropa rusa para apoyar a estos separatistas y para pues derrocar al gobierno ucraniano. Yo creo que estamos en presencia de un estilo de confrontación. Tenemos dos lenguajes muy distintos. Uno, el de Rusia, de invasión militar al territorio de una nación vecina, y otro, la respuesta europea y de Occidente de sanciones económicas, rechazo a la invasión como violación de las normas de derecho internacional, la búsqueda de tener canales diplomáticos para lograr una solución. Pero lo cierto es que Rusia, para decirlo en términos coloquiales, se está saliendo con la suya y Occidente está respondiendo económica y diplomáticamente a una agresión militar. Analista internacional y que siempre nos acompaña en estas visiones de país y del mundo, el doctor Juan Manuel Charri. John Didier Rodríguez Marín escucha al doctor Juan Manuel en esta mañana de Información y Noticias. John Didier. Gracias, Carlos, y muy buenos días para el doctor Juan Manuel Charri. Doctor Juan Manuel, ¿qué hizo que parece que para que haya una tercera guerra mundial como que se requiere de algo más? Porque fíjese usted, y usted lo señala, en el caso de Crimea, le dejaron hacerlo de Crimea, anexar Crimea a territorio ruso. Recordamos muy bien esos hechos ocurridos, y usted me corrige por favor, en el 2014, y ahora se presenta lo de Ucrania. Y la respuesta es diplomática, medidas económicas, tratar de aislar a Rusia en ese sentido. La idea es que esta confrontación le podría hacer daño a todo el mundo y se podría desatar una tercera guerra mundial. Aún así, están enviando soldados a la zona. Es correcto. Yo soy un poco de la creencia de que no vamos a ver una tercera guerra mundial, digamos, similar a lo que ocurrió con la Segunda Guerra Mundial
en 1939. Hoy el poderío militar es mucho más poderoso, más fuerte, están las armas nucleares, mejor dicho, la posibilidad de destrucción o la capacidad de destrucción militar que tienen los países es mucho más alta, y yo creo que estamos conscientes, o están conscientes los líderes políticos de Occidente, de que no se puede llegar a ese nivel. O sea, yo no creería que estemos frente a una tercera guerra mundial, creería que estamos frente a las nuevas guerras del siglo XXI, en donde el uso militar va acompañado de muchas otras cosas, y los intereses, diría yo, son más económicos que políticos y territoriales. Acá lo que ha habido, como digo yo, es un enfrentamiento con respuestas distintas. Acá la respuesta de Occidente fue sanciones económicas, además sanciones económicas muy bien pensadas para no afectar todo el tema del petróleo y del gas, sino para tratar de golpear a Rusia lo mejor posible, sin que el impacto sea muy grande para la comunidad mundial, aunque tenemos ya precios del petróleo que han superado los $100. Europa es muy vulnerable al tema energético, depende mucho de Rusia, de que le provea gas, y eso lo hace muy vulnerable, y es algo que Rusia está aprovechando. Yo creería que el tema va a quedar planteado más o menos en términos similares a lo que ocurrió en Crimea, en que Rusia, entre comillas, se saldrá con la suya, que quedará con sanciones económicas, y vendrán los diálogos diplomáticos. Claro. En ese orden de ideas, ¿qué puede uno pensar de Vladimir Putin? ¿Quiere reunificar lo que era la anterior Unión Soviética a la brava? Bueno, yo creo que el tema de Putin es un tema especial, en el sentido de que es un líder político de largo aliento, que es lo que ocurre con las dictaduras, con capacidad de proyectar las políticas en largo plazo, que es algo que no ocurre en Occidente con la alternación en los gobiernos que exige la democracia. O sea, llegan gobiernos conservadores, liberales, progresistas, etcétera, que van cambiando las políticas, y Occidente de alguna forma, digamos, es intermitente. Mientras que gobiernos dictatoriales, como los que estamos viendo no solo en Rusia, sino en China y en muchos otros países que no tienen regímenes democráticos, tienen líderes que son de largo aliento. En el caso de Rusia, Putin es un líder muy consistente, muy conocedor de las relaciones internacionales, muy osado, en el sentido de que está haciendo lo que está haciendo, y él, por supuesto, quiere fortalecer su imagen como líder, y eso implica el fortalecimiento de la imagen imperial o de la vieja Rusia, no solo zarista y la Unión Soviética, sino de una Rusia con vocación histórica, con poder militar, con trascendencia global, digámoslo en otros términos. En el siglo pasado el mundo era bipolar, Estados Unidos-Rusia. Hoy no lo es. Rusia lamentablemente se desintegró en 1991 de forma inexplicable, hizo un colapso político y económico, y hoy el mundo tiene otros líderes. Yo diría que está más polarizado entre China y Estados Unidos. Rusia pasa a ser un país de segundo orden, que está buscando consolidar un régimen político y un liderazgo en su nuevo líder, que es Vladimir Putin. Doctor Charry, en ese orden de ideas uno podría pensar que Vladimir Putin se le corrió el champú, así como a Hitler en su momento. Se obsesionan tanto con el poder que se llevan por delante a todo un país, el planeta, podría uno decir. Bueno, no sé si la expresión sea
digamos que se le corrió el champú y que hay un desquiciamiento psicológico del líder de turno. Acá hay un juego, yo diría que al final del día, de naturaleza económica, de influencia global. Desde los hechos del 11 de septiembre, Estados Unidos se ha replegado en el ámbito internacional para fortalecerse internamente. Se dio cuenta que su papel de policía del mundo podía llevarlo a tener graves incidentes internos, que es algo que Estados Unidos, digamos, no ha sufrido, no ha entrado en guerras que lo afecten directamente en su propio territorio, y con los hechos del 11 de septiembre, pues se dio cuenta que sí lo podían afectar en un nuevo estilo de agresión, que es la agresión terrorista. Eso lo ha hecho replegar de su función de policía del mundo, y le ha abierto el espacio a países como China y Rusia. Y Rusia, digamos, que ha entrado en ese juego de influencia, de influencia global, donde el tema, y digámoslo también con palabras más claras y más preocupantes, no solo es Ucrania y Crimea, sino es Latinoamérica, y donde Colombia, digamos, tiene la vecindad con Venezuela, que es un aliado de Rusia, en donde ya hemos visto episodios de armamentístico, de radares en las fronteras, de apoyo a los grupos guerrilleros. Mejor dicho, hay una influencia global y un deseo de tener una zona, y ver que Estados Unidos no está protegiendo, como lo hizo en el pasado, lo que consideraba su zona de influencia, y ellos pueden ganar terreno allí con intereses políticos y económicos. Claro. De todas maneras, resulta esto como una partida de ajedrez muy inteligente, creería yo, Occidente, Estados Unidos, la OTAN, en no reaccionar militarmente de forma inmediata, porque como se pueden ver las cosas, como en una pelea de esas tradicionales que se presentan entre familias o en La Guajira, usted se mete con este, se viene este y se mete, se va agrandando la cosa. En la medida que alguien se meta ahí, habrán otros actores como China, que se tiene un ejército inmenso y un poderío militar grande, como usted lo señala. Aquí, una guerra, tercera guerra mundial, hay mucho para hacer daño. Entonces, como que hay mucha cautela en este sentido y se están agotando las vías diplomáticas. ¿Sí serán suficientes y podrá evitar aquí una guerra? John Didier, yo estoy de acuerdo en que ha habido mucha cautela, en que militar a la agresión militar de Rusia era muy peligrosa, o es muy peligrosa, porque habría ya confrontación directa entre Europa, la OTAN, en Occidente, con Rusia, una Rusia que ha tratado de mantenerse, digamos, aliada de China, y como usted bien señala, China es un gigante que ha venido despertando, que ha venido fortaleciéndose económica y militarmente. Yo diría que los intereses de China no es participar en una guerra, pero sí generar una zona de influencia y irse fortaleciendo económicamente, que es algo que ha logrado. De manera que Occidente no le ha respondido militarmente a Rusia para evitar algo que todos intuimos que puede ser muy grave, y que sería el uso del poder militar nuclear y de las nuevas armas químicas, que podrían ser desastrosas para la humanidad y de proporciones muy superiores a la Segunda Guerra Mundial. El anuncio de Nicolás Maduro de que apoya a pie juntillas y sin condicionamientos a Rusia, que la paz de Rusia con su discurso implicaría enviar ejército venezolano a la zona. Pues no creo que se necesite, pero Rusia tiene capacidad militar más que suficiente frente a Ucrania, pero sí es una manifestación política y es una especie de identificación o de prender las luces de quienes están de un lado u otro en el conflicto, y está mostrando que la influencia de Rusia pues llega al mal llamado patio trasero norteamericano, que es entrar en el continente suramericano con aliados como Rusia y seguramente como Cuba y Nicaragua y otros que podrían estar en la misma línea y que no lo han hecho con tanta claridad y con tanta contundencia como Nicolás Maduro.
O sea, están mostrando cómo está el tablero de influencia de Rusia en el mundo, y digamos que Venezuela es un nuevo y gran aliado de Rusia en América Latina. Sí, permítame, doctor Juan Manuel Charri, que también en nuestra mesa de trabajo nos acompaña José Luis Ramírez, quien quiere sumarse a este diálogo en el análisis que se hace sobre lo que puede estar pasando en estos momentos con Rusia y Ucrania. José Luis, le escucha el doctor Juan Manuel Charri. Doctor Juan Manuel, en las últimas momentos, las últimas horas, el secretario ruso ha entregado un boletín de prensa donde dice que si se entregan las armas de Ucrania, se rinde el ejército ucraniano y se rinde su gobierno, ellos dejarán la intervención militar. ¿Esto podrá ser posible? Pues yo diría que es parte del espacio diplomático, en donde están enviando señales de que hay posibles soluciones más allá de la confrontación militar, y un poco estableciendo, entre comillas, unos posibles límites a la posición de Rusia. Seguramente Occidente y Ucrania pues fijarán una posición no tan drástica, sino de reclamar nuevamente que están violando el derecho internacional y de abrir las posibilidades de negociación diplomática, que serían canales muy importantes para una estrategia no militar. Entonces estamos oyendo, digamos, o vamos a oír las exigencias y las respuestas de Occidente, con el ánimo de establecer diálogos y canales de solución de la confrontación y hacer cesar la intervención militar, que de por sí ya ha sido, digamos, muy dañina para Ucrania y muy agresiva para Occidente. Pues, en cuanto, doctor, para saber su opinión, es decir, es que desde aquí, desde Occidente, le echamos la mirada, le echamos la culpa a Rusia de todo, pero allí hay unas políticas que también han sido violatorias de acuerdos que se han hecho, y Ucrania es como cuando a alguien se le mete en su apartamento y se le toma un cuarto del apartamento y se apodera de él. Allí estaban instalando, lógicamente, misiles, tropas, y estaban tomando a Ucrania como parte de ensayos y de espionaje para contra Rusia, de los países occidentales. Entonces, no es que se le haya ocurrido a Putin decir, me voy en contra de esto porque quiero. No, es que se le habían tomado un cuarto de su apartamento, se le tomaron una pieza, y entonces esto es lo que también quiere defender Rusia. Pues yo diría que hemos tenido grandes transformaciones. Una, la desintegración de la Unión Soviética, con la creación de nuevos países, muchos de ellos que intentaron entrar en la órbita occidental, adoptando el capitalismo y regímenes democráticos y aliándose con Occidente, que claro, hace que eran de la Unión Soviética y terminan siendo nuevos países simpatizantes de Occidente, donde Rusia pierde ese liderazgo internacional. Ya no es el régimen de la Guerra Fría, Unión Soviética versus los Estados Unidos, y donde Estados Unidos, al poco tiempo después, deja de ejercer su liderazgo internacional. Digamos que se repliega al interior de sus fronteras. Digamos que no entremos en consideraciones económicas, en el sentido de que es un país con una deuda enorme y con un estado, con un nivel de vida en últimas financiado por una deuda externa de unas proporciones inimaginables en la economía mundial, que se sostiene gracias a su poderío militar y a su liderazgo internacional. Deja de ser el policía del mundo, se repliega hacia adentro y aparece una China con una situación económica muy precaria, que resuelve abrirse al capitalismo desde un régimen comunista, y empieza a fortalecerse económica, militar y políticamente. O sea, aparece un nuevo líder mundial, y en ese orden de ideas cambia el panorama del mundo. Rusia cree que puede empezar a jugar nuevamente como una potencia internacional y puede hacer reclamaciones territoriales, como en el caso de Crimea, que puede
empezar a reclamarle a Occidente su comportamiento ante una Europa, a mi juicio, también debilitada, vulnerable por su dependencia energética, vulnerable económicamente. La Unión Europea, digamos que ha tenido muchas dificultades a su interior para consolidar esa unión económica, y entonces es un nuevo mundo donde Rusia ve un espacio para liderar y generar influencia y obtener, digamos, mejores réditos económicos y obtener más poderío político y militar, siendo un tercer jugador en la zona, porque ya no es el segundo. Entonces vienen las reclamaciones, llamándolas fronterizas, históricas, recientes, en donde está haciendo lo que está haciendo porque ve que hay espacio y porque ve que Occidente ya no es la potencia mundial que fue en el siglo anterior, y que finalmente puede llegar a tolerar ese tipo de jugadas geopolíticas rusas. Doctor Juan Manuel Charri, como de costumbre, usted muy amable con los colombianos a través del sistema informativo Auténtica y Al Día Noticias. Que pase muy buen día. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Feliz día para todos. Es el analista internacional Juan Manuel Charri a propósito de los recientes hechos sobre esta invasión militar de Rusia hacia Ucrania. Dicen, por ejemplo, algunos medios internacionales, por ejemplo, los de China, quienes están a favor de Rusia, por supuesto, que por qué cuando Estados Unidos ha ocupado territorios como Afganistán, ahí sí no se hablan de invasión. Entonces, es como lo planteaba también José Luis, independiente de cómo o desde qué lado se mire y se le dé lectura a la situación. Lo cierto es que para Occidente, y estamos en Occidente, pues se trata de una invasión militar sobre un país que es autónomo, que tiene su gobierno, que tiene su Congreso y su ejército, su policía, y que venga otro a decir, no, es que esto va a ser para mí, esto lo quiero anexar a mi territorio. Creería uno, José Luis, que esas son las intenciones de Vladimir Putin, porque además hay algo muy importante con antecedentes históricos, y es que Kiev es casi que el núcleo, la médula de lo que fue la antigua Unión Soviética. Esa Unión Soviética que fue fuerte en su momento y que se estableció con esa política socialista, pues tuvo sus orígenes justamente en esa ciudad. Y cuando ya se acabó, gracias a la perestroika, el tema de la Unión Soviética, y quedaron varios países, como lo decía el doctor Juan Manuel Charri, se crearon nuevos países. En este sentido, pues Kiev no quedó en Rusia, y dicen que es como de esas cosas que estarían añorando por Vladimir Putin, volver a tener a Kiev dentro de su territorio. 7 de la mañana, 9 minutos, el tiempo en Colombia. Credibilidad. En el sistema informativo Auténtica. CIA.